un área tributaria, ¿no? De un área tributaria. Entonces acá en el gráfico se ve el área tributaria, ¿no? Un poco no viendo este cuadrado 9, sino más bien vamos a ver, por decirles, tengo este muro Y8, el muro Y8. Ahí está el muro Y8. ¿Qué es lo que va a soportar este muro Y8? Entonces este muro Y8 va a soportar de todos los pisos una parte de la losa, ¿no? En este caso, cuando vemos así la losa partida en ángulos, se trata de una losa armada en dos direcciones, ¿no? En dos direcciones. Entonces, esta losa se va partiendo así en ángulo de 45 grados, ¿no? En 45 grados. Y donde se une, llega ahí, ¿no? Si no hubiera ventanas o puertas, ¿no? Esto sería la división de la losa de ese paño, ¿no? Porque la losa se divide en paños, sería de esta manera, ¿no? Entonces, todo el paño sería este. Todo el paño sería este. Ese es el paño. Entonces el paño lo dividimos así. Listo, ¿no? Entonces, se llama la regla del sol también, ¿no? Así le llaman. A 45 grados. ¿Por qué? Porque los muros entre sí tienen 90 grados, ¿no? Son perpendiculares. Si tuviesen un ángulo menor, posiblemente saldría por la mitad del ángulo. Bien, entonces estamos así. Entonces estamos viendo ahorita el metrado para el muro, Y8, ¿no? Para el muro Y8. Para este murito. Pues ese murito no solamente recibe de este paño, también recibirá carga del paño que está por acá, ¿no? Que está por ahí también. Entonces, y también en ese paño seguramente habrá hecho a 45 grados, ¿no? Entonces, el área tributaria de Y8 vendría a ser, diríamos, estos dos triángulos, ¿no? Esos dos triángulos que estarían aportando carga al muro, ¿no? Estos dos triángulos. Este triángulo aquí y este triángulo. Esos dos triángulos estarían aportando carga al muro. No vas a churarlo, ¿eh? Entonces es lo que se tiene que hacer con la planta de los planos, ¿no? Primero vamos a identificar los muros. Y luego vamos a, una vez que se identifican los muros, hay que identificar los paños, ¿no? Los paños. Y una vez que hacemos los paños, vamos a cortar, ¿no? Así, de esta manera. ¿Qué viene a ser esta línea? La línea donde estoy partiendo. Esta línea azul, esas líneas azules, donde yo parto, ahí la fuerza cortante es 0. Ahí la fuerza cortante. Entonces, es el criterio por la que se hace. Ahora, ¿qué pasa cuando hay acá vemos, por ejemplo, una ventana, ¿no? una puerta? Hay una puerta, acá tenemos otra puerta, acá tenemos otra puerta. Y por ahí, por la puerta pasa una viga, pues, ¿no? Una viga. Tiene que pasar una viga, ya sea del mismo espesor de la losa o un peralte mayor. Entonces, cuando tenemos la viga, yo tengo que dividir la viga a la mitad, porque en la viga, ustedes recuerden que es la viga, acá es la viga,
un apoyo, acá yo le tengo otro apoyo, o puede estar empotrado también, no importa. Pero ¿cómo es el diagrama de fuerza cortante? ¿No? El diagrama de fuerza cortante. El diagrama de fuerza cortante en las vigas es así. Aproximadamente, si todo fuese simétrico, el acortante a la mitad vale 0. La fuerza cortante a la mitad vale 0. Aproximadamente digo porque dependerá de las cargas y de algunas condiciones para el cual no es 0. Pero es muy cercano a la mitad, ¿no? A la mitad. Entonces acá L medios, L medios. Listo, ¿no? Entonces ahí. Entonces acá lo que hacemos en la viga, le hacemos una línea también, a la mitad, a la mitad. Y pues a la mitad yo trazo una línea. Y llego hasta acá donde está. Acá también en la puerta trazo una línea así, uy, perdón. De esta manera, ¿no? Entonces, este trapecios y triángulos que se había cortado, ahora cambia su figura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, para el muro X5, ¿qué es lo que estaría soportando el muro X5? ¿No? Ya no soporta todo eso, sino una parte, ¿no? Hasta la mitad. El muro X5 va a soportar, diríamos, bueno, acá no tenemos, seguramente habrá una parte por acá de esta zona, ¿no? Seguramente soportará parte de la escalera también. Y acá esta parte también va a soportar. Hasta la mitad del vano, ¿no? O de la puerta. Que sea. Todo eso va a soportar el X5. ¿No? X7, bueno, acá también, bueno, no estaba muy bien. Posiblemente acá hay una línea a 45 grados. Y el muro X7 también, ¿no? Acá depende, de repente aquí, en Y7 y Y6, estos muros, acá hay una sola línea vertical nada más, ¿no? Estamos viendo una sola línea vertical. ¿Y qué es lo que está pasando? Seguramente ahí el acero no está armado en dos direcciones, sino está armado en una sola dirección. Entonces, cuando está armado el acero en una sola dirección, se comporta como la viga, ¿no? O sea, la mitad se corta, ¿no? A la mitad. Aproximadamente han cortado. No a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, acá creo que le falta un pedacito por el dibujo, se nota, ¿no? Entonces, cuando es armado en una sola dirección, se corta por la mitad, ¿no? Si es armado en dos direcciones, el acero en esta dirección y en esta dirección es el acero, ¿no? Armado en dos direcciones, entonces ahí se reparte por las diagonales, ¿no? Como me está explicando anteriormente. Y donde existen las puertas hay que hacer una línea, ¿no? Hacia adelante. Entonces, pero al final no debe existir, eso sí hay que fijarnos, ¿sabes? Porque a veces puede haber, por ejemplo, una zona que me quede así de repente. Esto es un cálculo aproximado, pues, ¿no? Es un cálculo aproximado. Lo que no debe existir, por ejemplo, de repente hago todos mis cortes y hay una zona que queda como que nadie lo va a cargar, entonces está mal, ¿no? No puede haber una zona así que ningún muro se responsabilice, ¿no? O sea, todo el techo, toda la losa tiene que ser soportada por los muros, ¿no? No puede quedar como una isla, ¿no? Un pedacito así. De repente hago un corte y quedó como una islita. ¿Y yo qué hago con este pedazo? Entonces se supone que no hice bien el corte, ¿no? No hice bien el corte, ¿no? Entonces tengo que rehacer mi dibujo
¿Por qué? Porque la losa tiene que ser soportada por los muros, ¿no? No puede haber un pedazo de losa que quede suelto, ¿no? Eso estaría mal. Entonces, ese es el día de hoy, y el día de mañana vamos a hacer esto, ¿no? Con los planos, ¿no? Ya sea en AutoCAD o a mano alzada, tomar la losa del techo y hacer la división, ¿no? Una vez que tenemos la división, vamos a calcular las áreas y con las áreas vamos a calcular el peso, ¿no? El peso. Entonces, recuerden que el peso es peso muerto más carga viva, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿a quién se le da la carga viva? A la losa, ¿no? A la losa, ¿no? Y la losa ya lo transmite al muro, ¿no? La carga viva. Directamente no está aplicado la carga viva a los muros, ¿no? Sino que primero la losa y la losa transmite al muro a través de estas áreas tributarias que estamos pintando acá, ¿no? Estas son las áreas tributarias. El Y8, el área tributaria, son dos triángulos, ¿no? Pero no solamente de este piso, habrá otro piso y otro piso, porque es un muro portante, así que tiene que soportar todo el peso desde la parte superior llegar hasta su base de ese muro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Una vez que hemos determinado las áreas tributarias, vamos a calcular el peso de la losa, el peso de los acabados sobre la losa, la sobrecarga sobre la losa, ¿qué más? El peso de los muros, ¿no? El peso de los muros. En algunos casos le ponen el peso de las vigas también, ¿no? Pero cuando uno pone el peso de la viga, no sabemos ahí sus dimensiones, uno le puede poner una dimensión, pero sí, el muro ya no va a ser tan alto, ¿no? O sea, a veces lo podemos duplicar el peso, ¿no? O sea, si uno dice, yo quiero pesar también la viga, acá vamos a poner este muro, ¿no? Yo creo que acá hay una viga, entonces quiero que pese la viga también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pesar mi viga, pero mi muro ya no puede tener esa misma, es más pequeño, ¿no? O sea que no, la idea es que no se traslape en muchas cargas, ¿no? Aunque en un principio se puede hacer que se traslape también, pero ¿qué sucede? Si me excedo, de repente ese mi muro está diciendo está sobrecargado, ¿no? Pero si me indica que no está sobrecargado, por más que haya duplicado acá el peso, ¿no? En esta zona, pues puede estar bien, ¿no? Pero la idea es más bien separarlo, ¿no? Como un trabajo académico, nosotros debemos tomar en cuenta la separación, ¿no? Ya posteriormente cuando uno tiene algún trabajo, tiene que hacerlo un poco más rápido, pues uno podría evitar la viga y pesarlo, ¿no? Como una primera aproximación. Además, el concreto con el peso del muro no son tan separados, pero, ¿no? El muro más o menos tiene 1900 kilos por metro cuadrado, y el concreto tiene 2400, ¿no? Ah, como 500 de diferencia. Y el tamaño de las vigas no son tan grandes. Entonces, de acuerdo al peso específico, vamos haciendo, ¿no? Ahora, si es losa armada en dos direcciones, también tenemos que ponerle el espesor, o sea, para calcular el peso de la losa armada en dos direcciones, como losa maciza, debemos ver con qué altura debo tener, ¿no? ¿Cómo hago esto? Me voy a la norma de concreto a la 0,60 y ahí hay unas tablitas que nos indican, ¿no? De acuerdo a la luz, ¿no? De acuerdo a la luz, de acuerdo a esta luz, ¿qué espesor voy a poner? De acuerdo a la luz, ¿qué espesor? Y al final, bueno, se puede poner muchos espesores diferentes, pero la idea también es uniformizar, ¿no? O sea, que la altura de la losa sea similar, ¿no? Similar.
Entonces, uno buscará pues los paños que tengan mayor tamaño, ¿no? Para tener el espesor de la losa. Y como mínimo, pues es una losa de 12 centímetros, ¿no? Bien, entonces, eso sería en cuanto a calcular el área tributaria, los pesos que va a soportar un muro. Entonces borramos nuestra pizarra, borramos la pizarra. Ahora vamos a identificar muros, ¿no? Vamos a identificar ¿Qué viene a ser identificar muros? Identificar muros viene a ser darle un nombre, ¿no? Un nombre. Por lo general el nombre se hace 1, 2, 3, 4, 5, se va identificando. Muro 1, muro 2, muro 3, ¿no? Así sucesivamente. Y otra vez volvemos a empezar. Muro 1, muro 2, muro 3. ¿Pero por qué cambié de X a Y? Nada más por la dirección. Los muros en X, ¿no? Los muros en X tienen esta dirección. Están en el eje X. Ahí están todos los muros en el eje X. Ahí está X8, X9, muros en el eje X, ¿no? Y, ¿quiénes serán los muros Y? Los muros que están en el eje Y. En orden, uno va haciendo, ¿no? En realidad no hay una norma, nada que nos diga que tiene que ser de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? Es de la preferencia de cómo está haciéndose. Y a veces nos olvidamos de algún número, entonces ya pues, no voy a estar borrando todo, pues entonces a veces sale pues, no tan perfecto, ¿no? Entonces, así se identifican los muros, ¿no? Pues, ahora, si hay un muro inclinado, bueno, pueden ponerle pues X o Y también, ¿no? Para no sé, cambiarle de letra M si desean, ¿no? M1, M2, si son muros inclinados, ¿no? O sea que a veces puede suceder, ¿no? Eso está en cuando está muy inclinada para 45 grados, no sabemos a dónde irá el muro, ¿no? Hay muros así, pero un poco raros, ¿no? Aunque los lotes a veces tenemos así, ¿no? Entonces ya uno le puede poner un nombre, ¿no? Un nombre. Y como no sé si está en el eje X o en el eje Y, porque al final este muro va a tener rigidez en ambas direcciones, ¿no? Entonces, le puedo poner otro nombre. Y así me evito saber a qué corresponde. Porque va a aportar rigidez en ambos sentidos. ¿Y por qué X? Ahora vamos a ver. Cuando hay un sismo en esta dirección, ¿no? Vamos a decir, voy a poner mejor otro color. Cuando hay un sismo en esta dirección, es un sismo en dirección del eje X, ¿no? Es un sismo en dirección del eje X. ¿Qué muros van a soportar esta fuerza sísmica? Todos los muros que tenemos acá. Este muro de acá soporta, ¿no? Cuando hay sismo, todos los que están alineados así en esa dirección, ¿no? Esos son los que van a soportar la fuerza así, en esa dirección del sismo. Ahora, este muro M1 que está inclinado, ¿va a soportar? Sí, soportará, pero diríamos, pues, no con todo su característica, ¿no? Sino más bien con un pedacito, digamos, perdón, una pequeña porción. En cambio, los Y, que están transversal, vamos a decir que no soportan, ¿no? Es como, ustedes, a ver si tienen un libro ahí en su mesa, hacia qué lado lo empujan al libro y si se voltea, ¿no? Si lo pongo en dirección de X5,
el muro, mi libro no se va a voltear. Ustedes lo giran el libro a 90 grados y lo empujan y con facilidad se va a voltear, ¿no? Entonces, algo parecido sucede, ¿no? Los muros que soportan el sismo van a estar alineados en la misma dirección del sismo, ¿no? Entonces, si es un sismo en dirección del eje Y, ¿no? Ahí está mi eje Y, ¿qué muros soportarán al sismo que está en la dirección del eje Y? Todos los muros que están alineados en esa línea. Aquí, este de acá, más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cuántos muros voy a colocar, ¿no? ¿Cuántos muros tendré que colocar? Eso habrá que hacer un cálculo. También habíamos visto que un muro, para identificar los muros, no son todos, ¿no? De acuerdo a su, habíamos visto también a su longitud, ¿no? O sea, si un muro es así pequeñito, así, ¿no? Chiquitito nomás, no lo vamos a considerar en nuestros cálculos, porque va a tener poco aporte, ¿no? Pocas, algo que era así pequeñito el muro, ¿no? En tal caso, mejor se convierte en una columna que podría ayudar. Pero estos muritos así pequeños, muchas veces hay en los closets, menos de 1 metro, bueno, creo que la norma decía hasta 1,20 m, ¿no? No tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, para identificar los muros tenemos que ver esas características, ¿no? Ya hemos visto más adelante. Dimensiones, continuidad, desde la base hasta la parte superior, ¿no? O sea, si un muro no empieza en la base y lo vemos en el segundo piso, ese muro es como que no hay, ¿no? O sea, no es un muro por tanto. Tiene que empezar desde el suelo hasta la parte superior, hasta donde se quede también, ¿no? Porque puede haber muros que de repente en el primer o segundo piso y en el tercer piso que ya no hay, ¿no? Puede haber una discontinuidad, pero no al revés, ¿no? No al revés. O sea, que hay en el cuarto piso, que hay en el piso, en el segundo piso se desaparezca, en el primer piso tampoco, ¿no? Hay una, eso no debe ser, ¿no? No debe haber un espacio. Entonces, eso es la importancia para identificar los muros, ¿no? Continuidad. Dos, que sea mayores a 1 metro o 1,20 m. Y ver dónde están alineados. Eso es lo que se tiene que hacer. Bien, vamos a abordar nuestra pizarra. Entonces, eso también tenemos que hacer en nuestro trabajo. Estructuración en planta, en otras palabras, eso es lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, ¿no? Este, bueno, muros a reforzar. ¿Qué es el muro a reforzar, no? Es ponerle acero, ¿no? Ponerle acero. ¿Cómo le ponemos acero a un muro? Hay de dos maneras. Una, mediante los muros armados, o sea, hay muros donde los ladrillos tienen huecos, ¿no? Y se ponen las varillas, hemos visto. Y el otro reforzamiento será, pues, mediante confinamiento, ¿no? Confinamiento. O sea, es el más clásico, ¿no? Tengo mi muro, como los refuerzo mi muro mediante confinamiento, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos lo que se llama la densidad mínima de muros reforzados. O sea, los muros que estos muros reforzados son los que van a soportar la fuerza sísmica, ¿no? Dice, un muro que absorba más del 10% de la fuerza sísmica es importante. Porque si al fallar,
pierde su rigidez lateral, haciendo trabajar en exceso al resto de los muros, pues estos muros deben reforzar. Entonces, pero si al inicio no tengo este valor del 10%, al inicio no tengo este valor, ¿no? Podría calcular mi fuerza sísmica, ¿sí, no? ¿Cómo calculamos la fuerza sísmica? La cortante es igual a Z, U, C, S, sobre R, o el peso de la edificación. Y fuerza sísmica, esa cortante lo tengo que separar en todos los muros, ¿no? Calcular no es exactamente, si todos los muros fueran, tengo otro muro por acá, del mismo tamaño, tengo otro muro por acá del mismo tamaño, todos en la misma dirección del eje, voy a dibujar mi sismo, ¿en qué dirección está? Mi sismo, acá está mi sismo, acá está mi fuerza cortante. Mi cortante del sismo en la dirección del eje X, ¿no? Entonces, todos esos muros, si fueran del mismo tamaño, lo dividiría mi cortante entre 4, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno es más grande, más pequeño, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya no lo puedo partir entre 4, ¿no? Podría dividirse de acuerdo a la longitud, ¿no? Aproximadamente, pero también la rigidez, en algunos casos, cambia un poco cuando tiene longitud, ¿no? Entonces, a veces, vamos a ver que el muro se va a deformar debido a una fuerza que viene por acá y se deforma una deformación por flexión más una deformación por corte, ¿no? Cuando yo le aplico una fuerza al muro, se deforma por flexión o por corte, ¿no? Por flexión, la deformación generalmente es cuando es delgado, o sea, cuando es más esbelto, ¿no? La flexión actúa acá, voy a dibujar acá, ¿no? Ahí, cuando un muro así es un muro, diremos, ¿no? La flexión aumenta, ¿no? Entonces, la flexión, aparentemente el muro es pequeño, pero cuando está en varios pisos, también se va, diríamos, hay deformación por flexión, pues, ¿no? El muro no solamente es pequeñito ahí nomás, sino que sigue durante toda su altura. Entonces, la flexión aumenta, ¿no? Y el corte se produce generalmente en muros, ¿no? Cuando son más anchos, ¿no? En muros más anchos de ese tipo, el, el corte tiene más importancia, la deformación por corte. Entonces, en los muros, ambos tienen que utilizar tanto la deformación por corte como por la deformación por flexión. Entonces, dividir la fuerza cortante de acuerdo al área, generalmente sería si es que se trata de muros muy anchos, ¿no? Ahí funciona perfectamente distribuirlo por el área, ¿no? De acuerdo al área. Cuando son más esbeltos, no, pues, es por la inercia, ¿no? Por la inercia. La flexión, la flexión, está inducido por el momento de inercia, ¿no? La inercia. Mientras que la deformación por corte está influida por el área, ¿no? Entonces, esto para calcular el 10%, pues podríamos hacer a priori de acuerdo al área, nomás así, ¿no? Sacar un número y decir, pues sí, estos muros no son reforzados. Y ya cuando uno hace un cálculo ya mediante software o mediante una hoja Excel, que sé yo, ahí recién podríamos saber
si realmente pues un muro está tomando más del 10% que nos dice la fuerza cortante. Entonces un muro para reforzar nos dice que debe ser más del 10%. ¿De quién? De la fuerza cortante en dirección del piso, ¿no? Cuando tiene ese valor, entonces hay que reforzar. Son muros reforzados. Como se refuerza mediante acero en el interior si son muros armados, o mediante confinamiento si son muros confinados. Entonces tenemos dos formas de reforzar. Entonces uno puede escoger, ¿no? De acuerdo al tamaño también podría uno escoger. Después ya lo puede. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la norma, no? Densidad de muros. O sea, ¿cuántos muros yo debo poner que sean reforzados, ¿no? No nos dice la cantidad, ¿no? Sino más bien nos habla de una densidad de muros por tanto, ¿no? Reforzar en cada dirección. ¿Cuántos muros? Y aplica acá esa formulita, ¿no? Esa fórmula. Entonces, yo tengo acá mi techo, vamos a decir, ahí está mi techo, va a ser por acá mi fuerza de sismo. Entonces, ¿qué muros ahí van a intervenir? ¿Qué muros intervienen? Todos los muros que están por acá. Va a pintar así nomás en forma... Ahí está. Todos esos muros, ¿no? Entonces, mi rectángulo grande es el área de la planta, ¿no? El área de la planta. Área de la planta. Los muros que más soportan van a ser los muros que están en el primer piso, ¿no? Entonces, ¿cuántas plantas va a soportar el muro del piso? Pues todos los pisos, ¿no? Todos los pisos va a soportar. Vamos a suponer que acá tengo una losa, otra losa, otra losa y otra losa. Como un edificio de 4 pisos. Entonces, el primer piso va a soportar las 4 losas, ¿no? O sea, 4 plantas. Por eso que se usa acá N, el número de pisos. O sea, esa área de planta va a sumar. Hay plantas que pueden ser más grandes, más pequeñas de repente, ¿no? Pero tomamos un área de planta típica, diríamos, ¿no? Para toda la edificación. Un área de planta típica. Y entonces, todo ese peso, ¿no? El área de la planta por la cantidad de pisos tendrá que soportar, ¿no? Y la carga que va a tener. Entonces, todos los muros van a tener una longitud, ¿no? Una longitud, ¿no? Una longitud. Medimos la longitud. Medimos la longitud, ¿no? Eso viene a ser, ¿no? La longitud del muro, ¿no? ¿Cuántos muros hay? Por eso que aquí nos habla de una, este, sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Nos habla de una sumatoria. ¿Por qué sumatoria? Porque son varios muros, ¿no? Acá son 5 muros, tendré que sumar. ¿Pero qué sumo? La longitud del muro multiplicado por su espesor. No solamente por su longitud, sino también por su espesor, ¿no? El espesor de cada murito.
Muchas veces los espesores empezamos con muros, fíjense que primero hemos pasado por el metal de cargas verticales y a los muros ya tenemos su ancho, ¿no? El ancho del muro ya tenemos. Muchas veces vamos a hacer de un espesor T de 13 centímetros, ¿no? 13 centímetros. Y con estos 13 centímetros todos han superado la carga vertical, ¿no? Si no han superado carga vertical, tendré que cambiarlo a 23 centímetros. Entonces, esta dimensión del espesor del muro, como que ya es un dato, ¿no? Un dato que ya se tiene. Entonces, voy a multiplicar la longitud por el espesor. Listo. El área de planta lo tengo. Para calcular mi fuerza constante basal, tengo mi factor S, Z, mi U, mi S, el número de pisos también que ya tenemos, y lo que faltaría es dividirlo entre 56, ¿no? Esa formulita nada más se aplica y uno verifica, ¿no? O sea, que verifica que sea mayor o igual, ¿no? Mayor o igual. Eso tenemos que verificar, ¿no? Acá lo he hecho con un sismo en la dirección del eje X, ¿no? Tengo que repetir el proceso para un sismo en la dirección del eje Y, ¿no? ¿Qué muros participan? Los perpendiculares, ¿no? De acuerdo a la dirección del sismo, ¿no? Entonces hay que hacer esto para el eje X y después haremos lo mismo para el eje Y, ¿no? O sea que hay que hacer para ambos casos, ¿no? Con los muros que están identificados con Y, ¿no? Entonces primero haremos con los muros X1, con el X2, ya, con eso vamos a probar. Cumple, muy bien, contento. Ahora, ¿qué hago? Con los Y1, con el Y2, con el Y3, así los que tengo, ¿no? Con eso compruebo y paso, ¿no? ¿Qué hago con mis muros inclinados? Si mi muro está inclinado, ¿no? A 45 grados, pues ya es un poco complicado, ¿no? Entonces podría ponerle un porcentaje, ¿no? De acuerdo a la inclinación, de repente un porcentaje. No hay, ni siquiera les podría decir póngale un 10%, un 5%, un 90%, que no se puede decir a priori, ¿no? Será pues de acuerdo a la inclinación, yo digo, ¿no? Cuanto más inclinada hacia un lado, pues va a darle mayor valor ahí nada más. Yo me refiero que si el muro está inclinado así, ¿no? Vas a poner un poquito más gordo el muro. Ya, ahí está el muro, ¿no? Está inclinado. Su participación en el eje X, ¿cómo será? Pues, ¿no? Podría utilizarlo la proyección, ¿no? Lo proyecto a la longitud. ¿No? Lo proyectamos a la longitud, ¿no? Entonces, en el eje X es más pequeño, ¿no? En el eje Y, esta longitud. Entonces, eso va a ser sus longitudes, ¿no? De un modo inclinado. Puede ser una solución, ¿no? Tener su longitud en el eje X y tener su longitud en el eje. Una alternativa para no ponerle un porcentaje. Entonces, eso podría ser, ¿no? Entonces, no utilizo toda la longitud porque está inclinada, sino su proyección, ¿no? Podría ser una alternativa. Bien, entonces, esto es lo que tenemos que comprobar también. Entonces, aparte del taller de calcular las cargas, hay que calcular después si cumple o no también esta desigualdad, ¿no? Volvamos a la pizarra. A esto le llamamos densidad. A esto es la densidad. Esta es la densidad, ¿no?
¿Qué pasa si no cumplen? Ahora, también nos dice que la densidad de muros en ambas direcciones, de preferencia que sea similar, ¿no? O sea, que significa la sumatoria de todos los muros por su espesor entre el área de la planta. Vamos a decir, todos los muros que están en la dirección del eje X, ¿no? Que sea aproximado, pues, ¿no? Algo así. De todos los muros en Y por T, ¿no? Su espesor respectivo. El área de la planta tendrá que ser la misma, así que el área de la planta es la misma. Entonces, ambas densidades que se parezcan, ¿no? No tiene que ser igual exactamente. Pero ese es bueno, ¿no? Esa relación, ¿no? Que tengan algo de parecido. A veces una edificación puede tener tantos muros que se excede, ¿no? Después el número puede ser muy grande también. Hay un exceso de densidad. No importa, pues de repente es de pocos pisos, ¿no? De pocos. Listo. Entonces, esto tendremos que verificar, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, si no se cumple, ¿no? Si no se cumple. ¿Qué hacemos si no se cumple? Lo más fácil es cambiar el espesor, ¿no? Aumento el espesor también al muro, ¿no? Le pongo un poco más de ancho. Si era de soga, le pondré de cabeza. Ya le puse, sí, todavía me falta. Ya vamos al último. Placa de concreto. Ese es en el peor de los casos, ¿no? Poco también sucede que la arquitectura no favorece, pues, entonces ponemos placa de concreto. Costo, ¿no? Placa de concreto no es que sea más barato, no aumenta el costo. Pues estoy haciendo una vivienda económica, no trato de buscar mayor cantidad de muros, ¿no? O sea que los muros, por aumentar el espesor es mucho mejor, ¿no? Sale más económico. Pongo placas de concreto, aumenta mi costo. Entonces, es un caso ya económico, ¿no? ¿Cuál es lo mejor? No puedo decir que ponerle placas de concreto es lo mejor, ¿no? Es rapidísimo, sino que mejor pensamos primero en aumentar el espesor del muro. Ya como segunda alternativa sería ponerle placas de concreto. Y para hacer, ¿cómo hacemos? Le vamos a cambiar de la fórmula, ¿no? Entonces, hacemos la conversión así. El espesor del muro, el espesor del muro, ¿no? Lo multiplicamos por esta relación, ¿no? Al espesor del muro. Este es el muro de albañilería, ¿no? Entonces, a ese espesor que tenemos, si es de concreto, ¿no? Al muro de concreto, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por el módulo de elasticidad del concreto sobre el módulo de elasticidad de la albañilería. Lo multiplicamos por este factor. Entonces, tenemos un nuevo espesor, ¿no? Un nuevo espesor. Ficticio, porque no existe, ¿no? Ese espesor es solamente convertirlo a toda albañilería, ¿no? Entonces es un espesor de concreto y lo convertimos a albañilería, ¿no? Mediante esa multiplicación. Es cuando ponemos concreto, ¿no? Bien, acá está cómo han calculado ese factor. Bueno, acá nos dicen, ¿no? Se utilizó una carga de 800 kilos por metro cuadrado. La resistencia de la albañilería se utilizó de 3.7, ¿no? C 2.5. El R igual a 3, con todo eso se han reemplazado por aquí.
y se obtenía esa formulita, ¿no? Del 56, ahí sí sale, ¿no? Si uno se pregunta cómo ha salido esta cantidad de 56, ¿no? Es por esos números, ¿no? Ya lo pueden reemplazar ahí y verificar, ¿no? ¿Por qué no he utilizado ZUS, ¿no? Se deja como variable porque esto cambia pues de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al uso, de acuerdo al suelo. Y el área de la planta también es variable, pues no todas las ubicaciones podrían tener diferentes variables. Albañilería confinada, bueno, acá tenemos entonces, una albañilería confinada es aquella que en sus cuatro bordes tiene elementos de concreto armado, ¿no? Está reforzado con concreto armado. Con columnas verticales y vigas soleras si son horizontales. Entonces, los cuatro bordes están. En el primer piso, dice la cimentación, se utiliza, ¿no? Como parte del, ¿no? De concreto, como parte del confinamiento. Hay acá en las fotos fallas de los muros que no han sido confinados, pueden haber salido. O sea, que haya fallado sí está bien, pero el problema es que este muro si sale, puede ser colapsar el edificio, entonces el confinamiento ayuda, ¿no? El B, ¿qué significa? Cuando un muro es muy largo, ¿no? Es así, y muros horizontales, no mayor de 5. O sea, si hay una columna acá y acá tengo otra columna, ¿no? La distancia máxima del centro a centro entre las columnas de confinamiento, ¿no? La distancia de centro a centro significa desde su eje la columna, esta distancia, de dos columnas de confinamiento, entre dos elementos horizontales de refuerzo y no mayor de 5 metros. O sea, dos veces la distancia de confinamiento no mayor de 5 metros. Entonces, esa longitud tiene que ser menor de 5 metros. ¿Qué más? Si yo tengo acá una altura, ¿no? Esta dimensión no debe ser, dice, dos veces, ¿no? Dos veces. Esto debe ser menor que dos veces la altura. Dos veces la altura. Entonces, eso también para poner columnas de confinamiento. Al inicio todavía no ponemos columnas de confinamiento, pero sí ya cuando vamos a hacer el cálculo, ¿no? El cálculo respectivo, hay que poner cuántas columnas de confinamiento hay que colocar, ¿no? De repente hay que colocar más, ¿no? De repente al medio, una más. Así. O cuando tengo que hacer mi análisis estructural, también de repente, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte del análisis, cuántas columnas hay que colocar. Ahí está, bueno, acá está el dibujo. Acá la longitud de L, dos veces menor que dos veces. El concreto de confinamiento va a ser. Si bien acá está la estructuración, pero esta estructuración, ¿no? Va a servir pues para bien, las características. Que pasamos al análisis.
y al diseño. Lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, acá tengo una planta, ¿no? Una planta de, de la edificación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis estructural, no? Acá en este manual, de la norma 070, ¿no? Nos da un alcance de cómo puede ser. O sea, convertir los muros en columnas y a generar un tipo de pórticos. Y esto es un poco trabajoso, ¿no? Porque, pero quizás es un poco más preciso, no sé hasta qué punto, donde hay que identificar, sí, las columnas de confinamiento, ¿no? Si es de confinado, hay que calcular la columna de confinamiento, y el concreto hay que convertirlo en albañilería mediante una sección transformada, y luego hacerlo en pórtico. Entonces, es un modo, ¿no? Y luego calcularlo también no hay un software especial, diríamos. Había un software antes para trabajar así con pórticos y hacer toda una simulación. Entonces, esto es una alternativa. Otra alternativa sería aplicando elementos finitos para resolver, pero en el elemento finito ya yo no puedo poner las columnitas, es el único detalle, ¿no? O sea, la columna de confinamiento no se puede colocar. O sea, por un lado, me facilita el cálculo, pero por otro lado, tengo el inconveniente en elementos finitos que vamos a modelar de repente, poner las columnas de confinamiento, estos rectangulitos. Entonces, eso sería un problema. Entonces, en esta parte de lo que está hablando acá, por eso que en lo que es y acá de la albañilería confinada, ¿no? En lo que es estructuración es un poco para ver en qué lugares se debe poner las columnas, ¿no? ¿Para qué? Para que esto después, ya teniendo ese criterio, lo utilice, ¿no? En mi pórtico equivalente, ¿no? En mi pórtico equivalente. Porque no solamente las columnas van a estar en las esquinas del muro, sino en algunos casos podría tener al medio, ¿no? Al medio. Que también necesitamos para modelar nuestra estructura, utilizar un concreto, ¿no? De confinamiento de estas características, ¿no? De 175 como mínimo, ¿no? Entonces también eso va a ayudar a a calcular la sección transformada. Entonces lo vamos a ver más adelante, cuando ya vamos a utilizar software para hacer un modelamiento. Entonces, por ahora nos vamos a quedar en calcular primero si cumple o no con el esfuerzo vertical del muro, que es igual a la carga del muro que va a soportar de acuerdo al área tributaria sobre su longitud por T. Acá hay una confusión siempre la longitud, ¿no? O sea, ¿qué tanto de longitud? Porque hay muros que comparten algo similar, ¿no? Tengo un muro por aquí y tengo otro muro que está por acá, ya sea en la esquina o más abajo, una zona que comparte, ¿no? Entonces no importa, utilizo toda la longitud, ¿no? Toda la longitud. Y lo otro es, aparte de esto, vamos a determinar esto de acá, ¿no? La densidad de muros. Entonces, tenemos que hacer estos dos cálculos. Entonces, eh, vamos a terminar esta parte teórica y vamos a hacer, pues, un taller, ¿no? ¿Qué significa el taller? Ustedes tienen su planta y van a empezar a dividir, ¿no? Lo primero que van a hacer es hacer, pues, sus paños, ¿no? Primero, bueno, es casi un trabajo simultáneo de uno que va haciendo, va verificando, ¿no? De repente este murito no es portante, ¿no? Entonces mi paño va a ser así, y ahí estaría haciendo mis cortes respectivos, ¿no? Vamos identificando. Como primer paso, identificamos muros. Es un trabajo de ida y vuelta.
y identificamos paños, ¿no? Y luego hacemos las áreas tributarias y vamos viendo qué es lo que va soportando cada muro. El muro por acá soportará tanto de conductoria. Ya entonces eso sería, ¿no? Primero identificamos muros, luego identificamos los paños, hacemos las áreas tributarias, calculamos el peso de lo que va a soportar los muros, ya eso ya en una hojita Excel ya, ¿no? Ya se va haciendo la física. Y ver si con el espesor que se ha propuesto es suficiente, ¿no? O si no, habrá que mejorar la albañilería o mejorar el espesor, ¿no? Del muro. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, jóvenes, ¿sabes? Manos a la obra. Entonces, vamos a hacer las comprobaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener es el plan. Plan. En papel o en CAT, ¿no? En AutoCAD. Esto puede ser impreso o también puede ser en CAT, ¿no? Como ingenieros a veces tener en el papel es mucho mejor, ¿no? Agarramos un papel, agarramos lápiz de colores, uno puede ir pintando, ¿no? Es un proceso, esta parte es bastante, utilizamos el arte, ¿no? Porque hay que ir pintando y identificando los muros por colores, poniéndoles sus letras. En cambio, en el AutoCAD tengo que poner una X, bueno, también puede ser fácil, ¿no? Depende si es que están eh, adaptados al dibujo, nada más, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos el planito, ya vamos a identificar el muro, ¿no? Identificar. ¿Cómo identificamos? Ya hemos visto poniéndole la letra X, ¿no? X1, X2, también Y1, Y2, así sucesivamente. También lo pueden hacer con color, ¿no? O sea, aparte de ponerle X1, lo van pintando también. Cuando digo, todo es un arte, ¿no? Ya hemos identificado los muros. ¿Qué hacemos ahora? Otra vez, ¿no? Agarramos nuestro lápiz o dibujo y luego vamos, acá hay que proponer el tipo de logo. Hay que proponer el tipo de logo, ¿no? Va a ser en dos direcciones o una dirección. O mixto también, ¿no? Puede haber mixto también. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, yo voy a hacer mi división, ¿no? Luego hacemos la división. División de las áreas tributarias. La división de las áreas tributarias. Ya les había explicado, trazando diagonales y que se arma en dos direcciones. Y si es una sola dirección, cortando por la mitad, ¿no? Las áreas. Listo, ¿no? ¿Qué más hacemos acá? Ya pasamos teniendo el área.
¿no? Acá sí ayuda el AutoCAD, ya, ¿no? Calcular el área y los pesos. Pues, teniendo esto ya pasamos una hoja Excel, lo vamos pasando los pesos, ¿no? Una hoja Excel. Y ahí hacemos la verificación. Ya teniendo los pesos, todo bonito, ya pasamos como parte final a comprobar, ¿no? Entonces acá ya comprobar. Vamos a comprobar. La carga recta. Listo. Entonces ya tenemos el espesor del muro. Luego, ¿qué más hacemos? La densidad del muro, ¿no? Ya tenemos las longitudes, todo ya hemos medido también igual. Pasamos a una segunda etapa, que es ya más fácil, ¿no? La densidad. Es más fácil. Densidad, ¿no? Entonces hay que comprobar, ¿no? Densidad. En ambas direcciones, ¿no? No hay que olvidar. En ambas direcciones. Comprobar la carga vertical, acá sí, por ejemplo, este tenemos puesto. No es para un solo muro, es para todos los muros. No es que la mente es para un muro nomás, para todos los muros. Calcular el área y carga también, ¿no? Para cada, en forma separada. Ya el de haber hecho áreas tributarias significa que tenemos información separada. Bien, entonces lo que tenemos que hacer, a ver, tomen sus dibujos, planos que han conseguido. A veces en la internet también hay planos, por ahí pueden visualizar o dibujar. A veces no hay planos a la mano, pues, a veces no han tenido la oportunidad de tener una edificación a la mano, entonces se puede buscar por la internet, ¿no? Una edificación. Para que puedan practicar. Entonces, a ver, van dibujando, y luego ya voy a ir preguntando el día de mañana, ¿no? Así en forma aleatoria, me va a presentar, ¿no? Y hacer una foto, que lo ha hecho en una hoja de papel, y sus cálculos respectivos, ¿no? El avance. Entonces ya si lo hicieron en AutoCAD ya lo comparten en pantalla, y si lo han hecho en papel, una foto, y luego también lo comparten en pantalla, ¿no? Para ir verificando. Y los cálculos les recomiendo que utilicen pues una hojita Excel, ¿no? Para que sea un poco más rápido nada más, pero también lo pueden hacer a mano, no hay problema, ¿no? Y entonces les dejo unos minutos para que vayan haciendo. A ver, cualquier consultita también van haciendo llegar por este medio. Y ahí luego pasamos lista, ¿eh? Luego pasamos lista. Han trabajado. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Mañana.